¿Cómo te va? Aquí Mauro Jardón te saludo, estoy con Camila Sansi. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos, analizando un poco, bueno, empezando la semana hoy con muchas novedades, ya vamos a estar desarrollando el programa, pero bueno, también tenemos la oportunidad de charlar con vos. Para empezar por algún tema de actualidad dentro de lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires, sé que en la última semana, y lo hemos comentado también, estuvo el ministro de Salud, Nicolás Crepla, que entiendo que vos también ahí estuviste presente para defender algunos proyectos, ¿no? Que tienen que ver con la creación de algunas empresas de salud en la provincia. ¿Nos puede comentar algo de esto primero? Sí, la semana pasada, como bien vos decís, Nicolás estuvo reunido con el bloque de Unión por la Patria, el bloque del oficialismo, y vino precisamente a explicar por qué es necesaria para la provincia de Buenos Aires contar con estas herramientas administrativas en materia de salud en este contexto que estamos viviendo, no solo en el post pandemia, sino también durante el gobierno de Milei, ¿no? En el cual los precios y la cartelización de las empresas que proveen al Estado provincial en materia sanitaria es alarmante y bueno, se le hace muy complejo al Estado provincial como tal, con los organismos, como organismo administrativo, poder salir a obtener en el mercado una posición favorable para la compra y posterior distribución de medicamentos, por ejemplo. Entonces, el planteo del ministro fue la necesidad de crear estas empresas. Mm. Y en el día de mañana va a estar yendo a la legislatura junto con el asesor general de gobierno a reunirse con los diputados del resto de las bancadas. Bien, hay expectativa ahí entonces por parte de la oposición. ¿Cómo viene porque hemos visto, ahora te voy a pedir también alguna consideración acerca de lo que está pasando en la cámara, en las cámaras legislativas a nivel nacional, pero en la provincia de Buenos Aires, ¿qué tipo de discusiones se vienen dando en la legislatura o todavía es como que está costando arrancar? No, mirá, ya llevamos varias sesiones, creo que es la tercera o la cuarta esta que va a haber dentro de 10 días, en la Cámara de Diputados por lo menos. Se ha sesionado una vez por mes desde que el gobernador abrió las sesiones ordinarias Mm. y en realidad estas leyes particulares de salud, mañana viene el ministro y el asesor general de gobierno a explicarlas a todos los bloques y va a comenzar el trámite legislativo por cada una de las comisiones y nosotros tenemos la expectativa de que en el mes de junio poder tratarla. Respecto a las sesiones anteriores, ha habido debates, digo, desde diciembre para acá, vinculado a la fiscal impositiva y a todas las normas complementarias que el Poder Ejecutivo envió, y también, bueno, normas realizadas de trámite legislativo que tienen origen en la propia Cámara, ¿no? Ya sea por diputados que lo presentan como iniciativa, pasa por las comisiones y luego sale en el recinto. Mm. Con esta experiencia que tenés vos, lo que venimos charlando, lo que estás contando acerca de los trámites legislativos, de cómo se trata o se debate cada uno en comisión, quería consultarte acerca de tu visión sobre lo que pasa con la ley bases, ¿no? Porque hay un gobierno nacional con bastante apremio por tratar de sacarlo, una ley bases que, a diferencia de lo que pasó en enero, ahora termina saliendo prácticamente con el apoyo de todos los bloques de lo que se dice una oposición dialoguista. Pero ¿a vos te llama la atención la manera en la que se tratan en comisión, la manera en que se ejerce también la presidencia dentro de la legislatura, en el caso de la Cámara de Diputados? Hay varios que están haciendo alguna denuncia. He escuchado pues, en general a legisladores de la izquierda, sobre todo en esto, en el tratamiento legislativo, no sé cómo lo viste. Mirá, la verdad que es una innovación total la manera que el Poder Ejecutivo propone de ejercer el poder en nuestro país, ¿no? Desde el agravio, desde la, digamos, matonear permanentemente a quien está en contra de alguna postura que puede gustar el presidente, sea propio o ajeno, porque digo, hemos visto cómo ha tratado a los diputados que son opositores, digo, por lo menos
en el rol que deben cumplir según la función que nuestro pueblo de representación le asignó en el Parlamento, hasta los propios oficialistas, ¿no? Han tenido hace menos de un mes la salida del presidente en una maniobra rara, por lo menos, la salida del presidente del bloque oficialismo, Sago, que se atrincheró en su despacho, con la diputada Pagano respecto de la Comisión de Juicio Político, creo que es, han tenido una situación similar, y hemos llegado a la situación también que cuando se discutió la ley ómnibus la primera vez, no se estaba votando una ley hasta que lo retiraron el despacho de la mayoría, que no tenía el dictamen emitido, se había escrito en un departamento en La Recoleta, un departamento de un importante abogado de un prestigioso estudio jurídico de las corporaciones de nuestro país, y no había dictamen, se estaba votando algo que no se sabía lo que era, y ahora pasó algo similar, entiendo, con el artículo vinculado al tabaco, en el cual no se sabe cómo salió la votación, y creo que eso estaba denunciando distintos bloques en el recinto, que no había claridad sobre cómo salió una votación en el cual todas las corporaciones tabacaleras del mundo, no solo de nuestro país, juegan, ¿no? Y digo, sí, claramente hay una posición del gobierno de Javier Milei que ejerce el poder ejecutivo y el gobierno en nuestro país de una manera novedosa, muy vinculado al patoterismo y a la violencia. Si lo sabrás, no sé, vos por ser uno de los referentes de la Cámpora, ¿no? A la Cámpora se la ha demonizado y atacado mucho por el tema de los modales, sobre todo, no refiero solamente a la Cámpora, pero sí más extensamente al kirchnerismo. Hace poco, incluso Cristina hizo la referencia esta de que no le vengan a hablar de modales, ahora ella es la condesa de Chicov, ¿no? Se refirió con respecto a los modales o el que lleva adelante hoy el presidente con respecto o haciendo una comparación con el kirchnerismo. Yo creo que lo que cambia es también cómo se lo ve esto, ¿no? Por parte o gran parte del periodismo, gran parte de la opinión pública. No sé si o han cambiado las épocas o no eran tanto el problema los modales. No sé cómo lo vivís vos eso. No, creo que siempre la cuestión es de fondo, ¿no? O más allá, la realidad se vuelve objetiva cuando con más allá de modales sí, modales no, qué tipo de modales, qué hace el gobierno que está eh, en ese turno. Y el gobierno de Cristina claramente tenía una política de distribución del ingreso y ingresos para los sectores populares y de posibilidad para la clase media que este gobierno no tiene ni cerca. Entonces, más allá de los modales pasa eso. Creo que la percepción de un sector del periodismo sobre los modales o hacer hincapié en términos de modales cuando se gobierna para el pueblo son una y cuando se gobierna para las corporaciones son bastante domesticados y bastante permisivos, le digan lo que le digan. Entonces me da la sensación que siempre la cuestión de fondo es la que interesa y la que no hay que perder de vista, ¿no? Uno puede estar analizando qué dijo, cómo dijo Milei determinada situación y estar horas dedicándose en programas de televisión o de radio a hablar de la agresividad del presidente, pero creo que hay que hacer eje funcionalmente en cómo gobierna, para quién gobierna, qué intereses defiende y qué intereses perjudica. Y creo que queda claro que defiende los intereses de los sectores más concentrados de la economía de nuestro país y ataca y perjudica a los sectores vulnerables. Y bueno, eso es lo que nos pone claramente a nosotros en oposición a su programa de gobierno y a cómo lleva adelante las cosas. Digo, similar a lo que planteó Máximo cuando fue la discusión sobre si cambiarle el nombre o no al CCK, que le pongan Conan mientras que la comida llegue a los comedores. Bueno, esto es lo mismo. Digo, el presidente que se maneje como quiera, digo, siempre y cuando la sociedad no está sufriendo. Ahora digo, está generando un montón de problemas que la sociedad hace 3 meses no tenía y encima tiene una forma de manejarse que dista mucho de lo que tiene que ver con la responsabilidad institucional que tiene. Mm. Hay mucho todavía de lo que se ancla el presidente en decir, bueno, es un poco todo lo que dije que iba a hacer en campaña. ¿Vos creés en este sufrimiento que propone hoy el oficialismo para llegar a un posible bienestar? Mira, en primer lugar creo que sí,
genuino el planteo que él planteó, a diferencia por ahí del macrismo, que cuando ganó su elección decía voy a dejar todo lo que está bien y voy a mejorar lo que está mal, pero hizo todo lo contrario. Este presidente dijo en campaña que un montón de las cosas que eh, están llevando adelante, dijo que las iba a hacer. Ahora también dijo que iba a hacer otro montón de cosas que no está llevando adelante, ¿no? Como por ejemplo, el famoso ajuste sobre la casta, es algo que considere que los sectores de los trabajadores argentinos, las universidades públicas son la casta en nuestro país, digo, porque son los sectores que está ajustando. Después a todo el resto de sectores no pareciera estarlo ajustando, sino que los estaría privilegiando. Dicho esto, yo creo que en ningún tránsito de la vida, no solo en la política o en términos económicos y sociales, primero haya que sufrir para después estar bien. No soy de la idea de que haya que convocar a alguien a sufrir. Sí el esfuerzo, sí poner en valor el esfuerzo. Digo, Néstor Kirchner le pagó en el año 2005 al Fondo Monetario Internacional en una Argentina en la que por ahí muchos sectores de la progresía o que digo, incluso después se sumaron al proyecto político nuestro, cuestionaban por qué se priorizaba el fondo cuando todavía había desocupación, cuando todavía había pobreza en nuestro país. Digo, y Néstor puso en valor el esfuerzo de los trabajadores argentinos y argentinas, pero no le pidió a nadie que había que sufrir para poder hacer este pago que terminó sacando de encima el Fondo Monetario Internacional, generando mejores condiciones para nuestro país. Entonces, si un presidente le propone a su pueblo que tiene que sufrir, me parece que anda errado el presidente y no convocaría a nadie a eso, por lo menos desde mi perspectiva. Facundo, ¿qué tal? Camila te saluda. Sin embargo, nosotros podemos observar, por lo menos en las últimas encuestas, que la imagen positiva de Milei sigue sosteniéndose. Hay un apoyo muy grande a pesar de este sacrificio, ¿no? Y más que nada de la clase media, que cada vez se ve más ajustada. ¿A qué se lo atribuís vos eso? Bueno, yo en ese sentido, el lugar donde yo por lo menos me muevo, milito, trabajo y diálogo es un lugar que no eligió la opción electoral de Milei en ninguno de los 3 turnos electorales, digo, ni en las PASO, ni en la general, ni en el balotaje, que es en la provincia de Buenos Aires y particularmente en La Matanza. Digo, ganó el peronismo en los 3 turnos electorales y no percibo ese denle tiempo a Milei. Digo, por ahí quizás esas encuestas están realizadas más en la zona de la capital federal o en los centros urbanos del interior del país, donde a Milei le fue muy bien en la elección, y por ahí ese sector de la sociedad considera que prefiere darle tiempo a asumir que fue quizás un error en términos políticos avanzar con un candidato que tenía una propuesta electoral audaz, pero que era totalmente desconocido en términos de cómo iba a llevarla adelante. Y la verdad que inobjetablemente ningún votante de Milei, sea del espacio que sea, puede considerar que hoy estamos mejor que hace 4, 5, 6 meses atrás. Digo, sabiendo que hace 6 meses atrás no estábamos en el mejor de los mundos, ¿no? Pero digo, no ha mejorado la situación, salvo para algunos sectores concentrados de la economía, como decía antes, ¿no? Pero digo, la verdad que no lo percibo. La gente con la que uno se vincula no veo que diga, che, hay que darle tiempo y hay que esperar, como sí coincido, salen muchas veces en los medios, salen las encuestas. Ahí mencionaste cómo desde alguna percepción ha empeorado, ¿no? Varias cuestiones en los últimos meses, pero dijiste hace 6 meses tampoco estábamos en la mejor situación. Y es el momento, ¿no? Estos primeros meses, porque muchos explican, ¿no? La llegada de Milei también por falencias que ha tenido el último gobierno del sector nacional y popular. Y ahí hay a veces varias cuestiones o varias teorías para el hecho de la autocrítica, ¿no? Mucho que le piden la autocrítica al peronismo, como no la piden a otros sectores. Hay algunos que dicen, no, bueno, no hay que hacer una autocrítica ahora porque no es el momento, o sí, tenemos que hacer o revisar algunas cuestiones que no se hicieron o que no pudimos hacer. ¿Vos cómo te parás en esta cuestión? Yo creo que no soy muy creyente de que los procesos de autocrítica permanente sirvan para resolver algo, ¿no? Me parece que
la política es dinámica y que estamos hablando de una elección que en la general se perdió por 3 puntos, en el cual muy pocas provincias fueron pegadas, si querés, electoralmente el candidato a gobernador o a gobernadora a la boleta presidencial. Entonces, ¿qué hubiera sido la elección si todos los gobernadores, en muchos casos del peronismo, hubieran mantenido las elecciones conjuntas con la nacional? Quizás tenías esos 3 puntos que te faltaban y ganabas en primera vuelta, y ahí nadie iba a plantear autocrítica de nada y se iba a plantear que era una genialidad el diseño electoral que se había planteado. Entonces es contrafáctico a veces, o oportunista, plantear el tema de la autocrítica cuando la autocrítica solo tiene que ver con criticar al otro. Ahora bien, creo sí que los procesos son de aprendizaje, y que el campo nacional y popular se debe analizar cómo fueron los últimos 4 años que nos tocó gobernar y cuál es el aprendizaje de eso. Desde mi perspectiva, se podría haber profundizado mucho más en algunos aspectos del sistema de distribución económica. Cristina lo planteó bien cuando se hizo este acto en el Estadio Único en la ciudad de La Plata, el Estadio Diego Armando Maradona, que ella planteaba cuáles eran los vectores de la economía que había que alinear para que ese crecimiento que se iba a dar post pandemia no se le apropiaran 3 o 4 vivos, digo, y eso no sucedió, e indudablemente llegamos a un final de gobierno por primera vez en el que trabajadores registrados estaban debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, creo que esas son las reflexiones que hay que realizar para poder encontrar en el tiempo que nos toque, si nos vuelve a tocar gobernar, de que tenemos que trabajar para eso, no por nosotros, sino para que la sociedad esté un poco mejor. Digamos, habrá que reflexionar sobre eso. ¿Por qué no se profundizó lo que era necesario profundizar? ¿O por qué no se escuchó quizás determinadas pautas que marcó Cristina en su momento? Hay muchos que cuando hablan de autocrítica, y bueno, vos medio que lo diste a entender ahí, hablan es una crítica a los demás, ¿no? Que no vale como autocrítica, digamos, no es lo que significa la palabra, pero dentro del peronismo incluso referencian o se refieren en ese sentido con alguna crítica a Cristina, propio a la Cámpora, ¿no? Hay hoy en el peronismo una especie de reorganización para lo que viene, y hay varios sectores. ¿Cómo pensás que se puede ordenar el peronismo de acá para adelante? Obviamente entiendo que vos estás parado en el sector referenciado en Cristina, pero entendés y sabés que hay muchos que no, que incluso están renegando, ¿no? de la lapicera en su momento de Cristina para decidir dentro del peronismo. Sí, creo que siempre es muy cómodo, digo, después de determinados procesos electorales que por ahí no son los que uno espera en términos de resultado, criticar. Creo que Cristina se la critica también mucho desde algunos sectores del peronismo porque es mujer. Creo que también da para algunos dirigentes que eligen criticar a Cristina, siempre aparece un veranito mediático en el cual cuando te pones a criticar a Cristina todo el mundo te quiere, todo el mundo te invita a los programas, todo el mundo te dice qué bueno que sos y qué sensato te volviste, y creo que también en el peronismo el gran ordenador es lo que el pueblo peronista siente, y no me da la sensación que no hay ningún militante peronista que se despierte pensando cómo se va a organizar el PJ mañana, pasado o traspasado, ¿no? Digo, ¿quién quedó de presidente del PJ? No creo que haya militantes peronistas que se despierten pensando eso. Creo que se despiertan pensando cómo trabajan todos los días para evitar que el gobierno de Milei haga el daño que está haciendo, y cómo se despiertan todos los días trabajando para pensar cómo le ofrecen una propuesta de gobierno superadora a la que pudimos realizar al pueblo argentino. Digo, parece que es ese el punto, y que sin lugar a dudas hay dirigentes que se dedican a criticar a otros, pero nosotros en ese sentido no estamos por lo menos hablando en los medios de comunicación o en los streaming o en todas estas cuestiones o en las redes sociales de otros compañeros, sino que estamos preocupados, tal como lo planteó Cristina en Quilmes el otro día, por la situación que está generando Milei en la sociedad, ¿no? Tema universidades, temas tarifas, temas los clubes de barrio,
todos los sectores de la comunidad que se están viendo afectados por las políticas que desarrolla el Ejecutivo Nacional. Ujú. Acá nos llega un mensaje de parte de, no nos deja su nombre, pero es desde el Hospital Parisien. Dice: todo el apoyo al compañero Facundo por el compromiso y el trabajo que está haciendo por el bien común. Gracias. Desde el Parisien. Facundo, bueno, te agradecemos porque sabemos que no hablas generalmente demasiado en mucho medio. Ahí mencionaste vos como tal vez otros que están apareciendo demasiado. Para las últimas, si es que se puede buscar algún referente hoy dentro del peronismo. Muchos hablan del gobernador, ¿no? De Axel Kicillof como eh, referente dentro de la oposición, también por obviamente el factor de ser el gobernador de la provincia. ¿Vos ves en Axel ahí la posibilidad de que encolumne alguna parte del peronismo también? Mira, creo que en primer lugar, siempre después de los procesos electorales se empiezan a buscar referentes o referencias para el peronismo, ¿no? El otro día hablaba con unos compañeros y ponía el ejemplo del 2021, cuando perdemos la elección en la provincia de Buenos Aires. Enseguida empezaron a emerger compañeros o compañeros que te le instalan desde los medios de comunicación como referencias del peronismo a lo que viene. Y digo, qué sé yo, en ese momento quien había asumido hacía poquito el jefe de gabinete, Juan Mansur, lo planteaban en el 21 como el futuro candidato presidente del peronismo en el 23. Digo, y no pasó, y sabemos después las dificultades que hubo en Tucumán y que tuvo el propio compañero Juan para ser parte de la elección, porque la Corte lo limitó en eso. Entonces, creo que hubo una elección hace poco, que el gobernador fue electo, que la reelecto, que la sociedad en la provincia de Buenos Aires acompañó mayoritariamente la propuesta del peronismo, tanto a los intendentes del peronismo como al gobernador, como al candidato a presidente del peronismo, Sergio Massa, y que ahora hay una exigencia que tiene que ver con gobernar. Creo que el más consciente de esto es el propio gobernador, al que cuando se le ha consultado sobre sus intenciones siempre plantea que él está gobernando la provincia de Buenos Aires, y eso es lo que lo desvela y le preocupa todos los días. Creo que el presidente Milei, no al gobernador, sino a la provincia de Buenos Aires, porque sabe que no lo han elegido ahí y en su lógica amigo-enemigo le ha declarado la guerra, y ha recortado fondos por donde se lo mire, a una provincia que viene postergada ya en tema de coparticipación desde hace muchísimos años, pero que al recortarle todos los fondos con asignación específica le hace un agujero enorme. Y creo que también en términos de liderazgo, vos me preguntabas si busca liderazgo. Hoy creo que el liderazgo de Cristina es indiscutible para cualquier persona del campo nacional y popular, e incluso para quienes no abogan a nuestro ideario político. Habla Cristina y se paraliza el país, y no pasa con ningún otro dirigente por lo menos de los de la oposición. Puede quizás pasar también con el presidente de la nación, pero sin lugar a dudas, el poder de atracción en términos políticos a opositores, a propios y ajenos, que genera Cristina, no lo genera ningún dirigente. Y habrá que ver, es tiempo de, como decía antes, estar representando y defendiendo los intereses de los sectores que nos acompañaron y de los que no nos han acompañado, pero que se ven agraviados por las políticas de Milei. En eso tenemos que poner foco, en defender esos intereses. Lo último, ahora sí, porque se viene ya esta semana, va a empezar la discusión en comisiones acerca de la ley bases en el Senado, ya con media sanción en diputados. Hay varios gobernadores, incluso dentro del peronismo, que han llamado a la necesidad de que se vote a favor. Algún senador con nosotros habló acerca del apriete que se está llevando adelante para los gobernadores, ¿no? Esta vieja idea que antes se decía del látigo y la billetera, y que ahora parece un poco soslayada. Primero te consulto, ¿qué crees que es lo que... ¿Cómo? Pareciera solo látigo ahora, ¿no? No, claro, pero a cambio de... para las provincias hay poco. Bueno, que se supone que ha prometido el presidente, no me consta, pero algunos recursos para las provincias a cambio de la aprobación, y que por eso algunos gobernadores también la estarían hasta militando.
¿qué pensás que puede pasar? Y también alguna consideración tuya, que creo que no lo hicimos al principio, acerca del contenido de la ley puntualmente. Yo creo que es una ley que, digo, poco tiene de base para algo. Digo, más bien derrumba todas las bases que puede tener nuestro país en términos de derechos y en términos de conquista para los sectores populares de nuestro país, para el pueblo trabajador. Ahora bien, digo, sea cual sea el resultado de la votación en Senado, tengo total claridad de que esto no va a servir para nada más que para acelerar el proceso de destrucción que inició el gobierno de Javier Milei el 10 de diciembre y que va a ir empeorando las condiciones cada vez más de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina, y que a medida que eso vaya ocurriendo, no solo se va a ir empobreciendo cada vez más nuestro país, sino que también, y eso sí me preocupa, va a ser más difícil revertirlo, digo, porque cuando se hacen reformas estructurales de este tipo, después la situación te queda, ¿no? Nosotros fuimos fuertes opositores durante el gobierno de Macri a que se tome un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y muchos sectores, incluso del peronismo, planteaban que bueno, no era tan grave, que el país no estaba endeudado y que se podía llevar adelante. Después ese perno nos quedó, digo, y no se lo pudo sacar hoy la Argentina, ni pareciera que se lo vaya a sacar en el corto plazo. Entonces, esas son las cosas que a uno le pueden preocupar. Respecto de cuál es la posición del Senado, bueno, yo confío siempre en que los senadores del peronismo van a estar firmes defendiendo los intereses para los cuales fueron electos, que tiene que ver con representar a provincias por una expresión política que está en contra de todo lo que la ley base dice, y no por estar en contra en sí mismos, sino porque precisamente se mete con todos los intereses de las provincias de nuestro país, que son preexistentes a la existencia del Estado-Nación. Entonces, desde este punto de vista, pareciera que es una ley invotable por donde se la mire. Digo, así todo, si fuera aprobada o que obtuviera la mayoría que se necesita para que se apruebe, digo, buenos resultados, sin lugar a dudas. No va a tener buenos resultados desde ningún punto de vista que se la mire. Muchas gracias, Facundo. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Facundo Tinanelli, diputado provincial de Unión por la Patria, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Una charla que